Muy buenas tardes, hermanos, que el Señor me los bendiga. Tengo el privilegio este día de compartir la palabra de Dios. La lección de hoy se llama Instrucciones para la vida cristiana. Está basada en Gálatas capítulo 6. Pero antes de comenzar la clase, vamos a orar. Vamos a buscar la bendición del Señor una vez más y después continuaremos con la clase. Padre y Señor nuestro, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Te adoramos por lo que tú eres, un Dios santo, poderoso, temible, majestuoso, soberano. Dios, te adoramos porque fuera de ti no hay nada, tú eres el gran yo soy. Padre, pedimos tu bendición y que afine nuestro oído para poder escudriñar tu palabra, que tu Espíritu Santo nos hable una vez más. Ayúdanos a no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Todo lo oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. La lección, como dije hace un momento, se encuentra en Gálatas capítulo 6. Se llama Instrucciones para la vida cristiana. Este es el último capítulo de Gálatas. Es la sección práctica del libro, que comienza en el capítulo 5. Como todos los estudios de Pablo, siempre nos da primero la doctrina y posteriormente nos lleva a la práctica, nos aterriza a la práctica, porque de eso se trata el cristianismo, porque es más que un pensamiento intelectual, un pensamiento humano, un pensamiento filosófico, es un estilo de vida. No podemos hacer teología solamente detrás de un púlpito, tenemos que llevarlo a la práctica diaria de nuestra vida. Porque si no, suena muy fuerte, fuera hipocresía. Esta epístola es muy hermosa. ¿Por qué? Porque aquí se manifiesta todos los aspectos de la salvación, donde Jesucristo es presentado como el único y suficiente Salvador por el cual el creyente es justificado mediante el sacrificio vicario que él mismo hizo. De esta manera se anula todos los esfuerzos humanos para obtener el perdón, para obtener la salvación. Yo les invito a leer y a estudiar esta carta porque nos ayuda a fortalecer nuestra fe, a madurar espiritualmente. Esta carta es muy similar a Romanos. ¿Por qué? Porque es la base teológica de Romanos. Pablo primero escribió a los Gálatas y lo escribió en un momento donde se ve que Pablo está un poco enojado por la doctrina que se había infiltrado de los judaizantes. Ya cuando Pablo escribe a los romanos, está más relajado, pero es la base, tiene una gran similitud. Así que en este estudio vamos a estar citando varios versículos de Romanos. Algunos los voy a leer y otros yo les sugiero o les pido que lo lean en casa. Ahora, voy a leer un poco el capítulo 6 del 1 al 10 y dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú mismo seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Entonces tendrá motivo de gloriarte solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra de la carne, segará corrupción, mas el que siembra del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque en su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, y mayormente a todos los que de la familia de la fe. Este pasaje trata temas muy interesantes acerca del trabajo común de la iglesia, de la restauración del creyente caído y cómo se debe ayudar a su restauración y la ley espiritual de la siembra y la cosecha.
El versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurales con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Se refiere al creyente que ha sido descubierto en algún pecado, en algún fruto de la carne. Y este término, algún creyente, puede ser hombre, puede ser mujer, es algo genérico. Ahora, ¿cómo se debe actuar? ¿Qué posición juega la iglesia ante una situación así? Pablo nos dice que no nos convirtamos en jueces críticos legalistas. Somos llamados a actuar como verdaderos cristianos, como soldados solidarios que cuando hay un compañero de milicia herido se le socorre. Nuestro deber es llevarlo al verdadero arrepentimiento. A los hermanos se les debe exhortar y restaurar con amor. Pablo dijo: ustedes que son espirituales, restaurarle. ¿Cómo? ¿Cómo se le debe restaurar? Con el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y esta es la palabra, mansedumbre. Y esta es una característica del cristiano espiritual. Ahora, tengamos cuidado de no malinterpretar esto. No significa tolerar el pecado. Cuando se tolera el pecado, se tienen resultados fatales. Es como darle un empujoncito al hermano caído hacia el infierno. Es hacerse de la vista gorda como que si nada está pasando. Y estamos ciertos y seguros que eso no está bien. Vivimos en una sociedad que la verdad es relativa, para la que no hay verdades absolutas. Hay una degeneración moral en todos los sentidos, y gran parte de la iglesia de hoy no solo se queda callada, y recordemos que el que calla otorga. Ahora en muchas congregaciones se está infiltrando el relativismo moral, que en el nombre del amor se acepta toda clase de aberraciones que son condenadas por la palabra de Dios. Ahora veamos el versículo 2. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. La obligación de sobrellevar las cargas es recíproca, pero sobre los creyentes maduros recae la responsabilidad de llevar las cargas de los débiles. En Romanos 15:1, Pablo lo expresa así: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Y el apóstol lo practicó. Y en la carta a los Corintios, la primera carta a los Corintios, del 8 al 13, dice: por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo en mi hermano. Los cristianos espirituales deben encargarse de trabajar para fortalecer y levantar a los cristianos carnales, para que estos puedan afirmarse y sean fieles seguidores de Cristo. Llevar las cargas los unos a los otros incluye ayudar a las personas necesitadas, ya sea espiritualmente o económicamente o materialmente, como usted le quiera llamar. Somos llamados a estar dispuestos siempre a colaborar como verdaderos hermanos, sabiendo que todos los cristianos formamos una sola familia y no debe haber diferencia. No podemos hacer diferencia en ayudar a unos y a otros no. Ahora, por el otro lado, la indiferencia no refleja el amor de Dios en nuestras vidas. Más bien, la falta de interés por el prójimo demuestra egoísmo. Como hijos de Dios debemos estar listos para ayudar con las pruebas y las faltas de los otros. Y dice: y así cumplieres la ley de Cristo. La ley de Cristo no se diferencia en esencia del mandamiento del amor al prójimo. Pablo lo cita en el 5:14. En lo que toda la ley queda incluida. ¿Por qué? Porque amarás a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley de Cristo no es nada más que la tradición de las enseñanzas de Jesús en su conjunto, confirmada en su carácter y conducta, imitada por el pueblo mediante el poder del Espíritu. Romanos 8:2 dice:
porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida es el poder reformador y activador del Espíritu Santo que opera en el corazón del creyente. El Espíritu Santo entra en el pecador para vivir en él y lo libera del poder y del pecado. Y a medida que el creyente se somete al Espíritu, desarrolla su crecimiento espiritual. Esto es la santificación. Cuando el hombre tiene un encuentro con Dios, reconoce a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, confiesa sus pecados con todo su corazón, viene a ser morada del Espíritu Santo. En ese momento empieza la santificación, pero la santificación es progresiva. No se queda ahí, tenemos que crecer espiritualmente y no quedarnos como enanos espirituales. Ahora, el versículo 3 dice, porque el que se cree algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Este versículo debe examinarse mirando al anterior. Si un hermano no está dispuesto a sobrellevar las cargas de sus hermanos en la fe, es una muestra de arrogancia espiritual. Por lo tanto, no está capacitado para cumplir la ley de Cristo. El orgullo es un pecado que no debe existir en el creyente. Es por eso que Pablo dirige esta exhortación igual que a los romanos. Usted lo puede buscar en su casa, Romanos 12:3. Dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro. Aquí Pablo enfatiza la responsabilidad personal. No es tarea de un cristiano señalar y juzgar el ministerio de otro. Cada uno responderá a Dios de sí mismo. Es tarea de cada cristiano hacerse un autoexamen bajo la luz de la ley de Cristo. Considerarse buenos cristianos tomando como referencia la conducta de otros creyentes puede llevarnos al autoengaño. El parámetro siempre debe ser la palabra de Dios, y la obediencia a la misma determina el estado espiritual de cada creyente. Nuestra manera de vivir siempre debe estar de acuerdo a la ética cristiana y no a lo que hacen o dejan hacer otras personas. La segunda parte del versículo nos habla del orgullo. Nadie está exento de no caer. No pensemos que somos suficientemente espirituales y que somos inmunes al pecado. Ese es un gran error. A través de la Biblia y de las páginas de la historia de la iglesia, nos muestra cómo grandes líderes espirituales fallaron, y nos advierte a no perder el piso, a ser humildes, y que debemos estar dispuestos a ser corregidos y enseñables. Nadie lo sabe todo, siempre estamos aprendiendo. Recordemos lo que dijo el filósofo Sócrates: yo solo sé que no sé nada. Ahora, porque cada uno llevará su propia carga. Ante el tribunal de Cristo, cada uno de nosotros dará cuentas de sí mismo ante Dios. Filipenses 2:16. Y no habrá pretexto alguno que valga. No se trata de compararnos con otros creyentes. Vamos a ser juzgados bajo la lupa de la palabra de Dios, y será la misma palabra que revele el buen o mal comportamiento de cada uno. En pocas palabras, esto es personal y no colectivo. También usted lo puede buscar en Romanos 4:12. Dice el versículo 6, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe tal cosa buena al que lo instruye. Toda cosa buena incluye muchas cosas, pero en especial significa que los que son instruidos en la palabra tenemos la responsabilidad moral y espiritual de ayudar económicamente a nuestros maestros. Se trata de afirmar de otra manera el principio del obrero es digno de su salario, que nuestro Señor Jesucristo lo dijo en Lucas 17. Pablo también lo parafrasea en Corintios 9:14, dice, los que proclaman el evangelio, que vivan del evangelio. El énfasis en estos pasajes se encuentra en el derecho del obrero a recibir sustento.
En Gálatas se recalca la obligación para los que son instruidos a promover para sus maestros. Claro que no todo es el enfoque material, también las bendiciones espirituales deben ser compartidas. Los cristianos debemos estar agradecidos por nuestros maestros espirituales porque Dios nos bendice a través de ellos. Debemos interceder por ellos, debemos orar por ellos. Dice el versículo 7, queridos hermanos: no nos engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Este versículo presenta claramente el principio de la siembra y la cosecha. Este principio siempre se cumple, jamás puede fallar. Por lo tanto, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Miremos el versículo 8. Porque el que siembra para carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra por el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. El principio de la siembra y la cosecha también se aplica al comportamiento moral, como lo dice Gálatas 5, del 13 al 19. ¿De qué habla esto? Es el yo no regenerado, el no crucificado. Sembrar para carne es practicar aquello que está incluido en las obras de la carne. No nos engañemos. Tales personas no cosecharán la vida eterna, sino destrucción y muerte, como lo dice la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13, 24 al 30. ¿Por qué? Porque podemos ser parte de la congregación, podemos ser parte y estar en la lista de los miembros activos, pero no está escrito nuestro nombre en el libro de la vida. ¿Por qué? Porque no hemos nacido de nuevo. Podemos trabajar dentro de la iglesia, pero eso no nos da la salvación. ¿Por qué? Porque estamos practicando los frutos de la carne y eso refleja que no hemos nacido de nuevo. Para poder practicar el fruto del Espíritu o para que los frutos del Espíritu brillen en nuestro vivir, necesitamos haber nacido de nuevo. Mientras sembrar por el Espíritu es vida. Este mensaje es muy claro. Mas es decisión de cada persona vivir según el fruto del Espíritu y ser bendecido, o vivir de acuerdo a los deseos de la carne y estar bajo maldición. A la vez, este versículo es un llamado a la santidad. No se debe ignorar este principio de la siembra y la cosecha. Dios no puede ser burlado. Podemos engañar a todo mundo, pero a Dios no. Dios conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Todos nuestros caminos no son conocidos. Aún la palabra no está en nuestra boca y Dios ya la conoce. Dios no puede ser burlado. No podemos estar jugando a ser cristianos, pero en realidad cuando nos presentemos delante de Dios, ya sea que Dios nos guarde para que estemos en el tribunal de Cristo y no en el gran juicio del trono blanco. Ahora, veamos el versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En Números 23, 19 y 1 de Samuel 15, 29, afirman que Dios no se equivoca, no miente. Es preciso recalcar que la impunidad ante Dios no existe. Él es el juez perfecto. No hay nada que Él no sepa. Esto nos debe motivar a hacer el bien todo tiempo, aún en las adversidades. Esto equivale a sembrar en el Espíritu. El cristiano no debe cansarse de hacer el bien, ni pensar que los mal portados no recibirán el resultado de lo que sembraron. No desmayemos, Dios es justo y cumple sus promesas. Perdón, hermano. Dice el versículo 10. Así que, según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo sigue con el argumento de la siembra y la cosecha y exhorta a los cristianos a ser buenos servidores de los demás. ¿Hacer el bien a quién? A todas las personas y de manera muy especial a los creyentes. Aunque la salvación es por gracia, no debemos olvidar la necesidad de las buenas obras en nuestros semejantes. La salvación es por gracia. Y las obras son los frutos dignos de arrepentimiento. Si ahora hemos nacido de nuevo, ahora vamos a hacer buenas obras. No para salvarnos, sino como testimonio de que somos nuevas criaturas. Podemos resumir, queridos hermanos,
esta pequeña lección de esta manera. Si algún hermano o alguna hermana es sorprendida en una falta, debemos restaurarlo con una actitud humilde, con los frutos del Espíritu. Ahora, todos somos tentados, así que debemos estar alertas, debemos cuidarnos. El que piensa que está firme, dice la palabra que mire que no caiga. Ayudémonos mutuamente a llevar nuestras cargas. Eso es cumplir la ley de Cristo. Examinemos nuestra propia conducta bajo la luz de la palabra de Dios. No comparar nuestra vida con la de otros hermanos y decir, oh, mira él, yo estoy mejor que él. No. Bajo la luz de la palabra de Dios. Ahora, cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. No nos engañemos, Dios no puede ser burlado. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para carne, desechará corrupción y muerte. El que siembra para agradar al Espíritu, cosechará la vida eterna. No desaprovechemos la oportunidad siempre que se presente para hacer el bien a todos, y especialmente a la familia de Dios. La única forma, hermanos, de permanecer fieles a Dios es ejercitando nuestros deberes espirituales, y de esta manera nuestra lámpara siempre estará encendida. ¿Y qué cosa quiere decir que nuestra lámpara estará encendida? Quiere decir que estamos prestos por si este día Jesucristo viene por su pueblo. Que el Señor los bendiga, hermanos. Les amamos en el amor de Cristo y les extrañamos. Adelante. Amén.